Buenas noches, bienvenidos a este video sobre hermenéutica jurídica e interpretación constitucional. Esta clase es dirigida por el Dr. Carlos Ignacio Halk, docente de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Somos estudiantes de Derecho Nocturno, segundo seminario nuclear. Yo soy Luis Fernando Muñoz Charri. Y yo soy Lina Marcela Arango. Bueno, el tema es el siguiente. En Colombia, el tema de la interpretación jurídica se resolvía mayormente con anterioridad a 1991. En el problema de la interpretación de la ley. En Francia, luego de la revolución, se instauró una nueva y radical idea de legalidad que habría de ser fundamental en la estructuración del moderno Estado liberal. La importancia central sería el espíritu de las leyes de Montesquieu. Fue precisamente en haber delineado en grandes rasgos las notas esenciales de este nuevo orden legal. La acción de tutela a partir del 91 en Colombia democratizó la posibilidad de hacer interpretación constitucional, ya que les dio esa función a todos los jueces colombianos, que antes de manera muy preferente solo realizaban interpretación de manera legal. De ahí diferentes voces se elevaron en el país a favor y en contra de este proceso de constitucionalización del derecho común. De ahí que el debate aún no culmina, aunque puede decirse sin exageraciones que ha avanzado en algo. Se trata sin duda de una de las polémicas jurídico-políticas más interesantes y profundas que ha ocurrido en el país. Para los opositores, la constitucionalización del derecho común pone en peligro la predictibilidad de detalle que aseguran las reglas. Son reglas concretas contenidas en los códigos. Para los entusiastas de la constitucionalización, la extensión de los valores políticos para la Constitución implica un paso adelante hacia la democratización y humanización de la vida de innumerables personas en el país. La postulación de principios generales de interpretación fue una de las formas en que la Corte Constitucional buscó guiar y unificar la jurisprudencia de sus inferiores, entre ellos la cláusula de Estado Social de Derecho y varias otras máximas usualmente emparentadas con ella, como la prevalencia del derecho material sobre el adjetivo, fueron y son determinantes en la dirección del derecho constitucional colombiano. El textualismo o literalismo. Las escuelas contemporáneas de interpretación constitucional en general son teorías que buscan hacer listas ecléticas de estos elementos o afirmar la preponderancia de alguno de ellos. Así, por ejemplo, las personas que piensan que la fidelidad de la Constitución es fundamental aseguran que la Constitución debe ser interpretada de manera predominantemente textualista. Sin embargo, es evidente que esta estrategia de interpretación no es muy útil, porque la Constitución se caracteriza precisamente por estar conformada por textos abiertos o indeterminados, especialmente en la Carta de Derechos, donde la sola letra de la ley no parece resolver los casos concretos. Los autores, por tanto, con frecuencia hacen una distinción dentro de las normas jurídicas. Hablan de reglas, por un lado, y de principios, por el otro. Las reglas son las normas que típicamente se encuentran en los códigos de derecho común. Se trata, al decir de Kelsen, de proposiciones jurídicas en las que existe un antecedente, un hecho típico, claramente definido, y un consecuente, una consecuencia jurídica expresa, unida al hecho típico antecedente. La regla, por lo tanto, requeriría aparentemente poca interpretación, ya que el juez solo tendría la obligación de subsumir hechos en la regla para aplicar la consecuencia al caso concreto. Los principios, en cambio, parecen ser normas jurídicas en las que no hay relación de subsunción entre hechos y consecuencias, entre antecedentes y consecuente, y su contenido se expresa en lenguaje moral y político de alta abstracción, sin que, se especifiquen los casos o consecuencias de su aplicación. Es por esta razón que positivistas, quizá incluyendo al mismo Kelsen, consideran que los principios no son derechos en sentido estricto. Se trataría de normas en sentido secundario. Su indeterminación es tan alta que no cualificarían como normas jurídicas que restrinjan al arbitrio interpretativo. En los casos en que el derecho está constituido por principios, como es el derecho constitucional, el respeto al texto, que es en todo caso fundamental, se revela apenas como un comienzo.
por demás insuficiente de la interpretación. La Corte Constitucional colombiana, por estas razones, ha sostenido que los métodos de interpretación meramente gramaticales o lógicos no dan cuenta del sentido de la Constitución. Debe insistirse, sin embargo, que ellos constituyen el comienzo ineludible de la interpretación constitucional. El textualismo o literalismo. Las escuelas contemporáneas de interpretación constitucional, en general, son teorías que buscan hacer listas ecléticas de estos elementos o afirmar la preponderancia. Historicismo y originalismo. Los textos indeterminados y abiertos tienen que ser especificados mediante empleo de criterios y elementos adicionales. Así, para algunas constituciones del mundo, el texto es usualmente completado con cuidadosos estudios históricos sobre el significado original de la Constitución. A esta postura se le denomina usualmente originalismo o historicismo, y es una estrategia de interpretación muy popular en los Estados Unidos, como una forma de impedir la intromisión o discrecionalidad en la actividad judicial. Este originalismo, en el que subraya el papel fundamental de la interpretación del establecimiento de la Constitución de Filadelfia, no parece ser recibo para el caso colombiano por varias razones fundamentales. En Colombia, la Corte Constitucional utilizó en los primeros años de su jurisprudencia el elemento histórico con alguna frecuencia, pero con el paso de los años, sin embargo, la Corte se ha vuelto cada vez menos historicista por las dificultades que ya se han señalado. Esta investigación histórica igualmente ha sido raramente empleada por los jueces colombianos de instancia, dadas las dificultades que para ellos presenta al encontrar, investigar la interpretación sistemática y finalista. En general, podría decirse que por fin, interpretación finalista o interpretación teológica se denomina la técnica mediante la cual la aplicación de cualquier texto legal requiere una previa identificación del propósito o valor que la norma busca proteger. Es más, la aplicación formalista del texto debe ceder ante el propósito cuando, por alguna circunstancia, el texto parezca llevar a resultados contrarios a los que conduciría el fin normativo. Este propósito o valor en general no se refiere a la noción de intención del legislador, que es usualmente uno de los arbitrios de la interpretación que hemos llamado originalista, sino al propósito o valor objetivo y contemporáneo, esto es, al fin existente o presumible dentro de la ley o del sistema jurídico y que mejor responda a las nociones contemporáneas de corrección moral y política que tenga la comunidad regulada. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX empieza a surgir y a ganar conciencia explícita una nueva forma de entender la interpretación del derecho. A esta forma le podríamos llamar conflictivista, ya que entiende la interpretación del derecho dentro del marco de una teoría de los conflictos. Detrás de norma hay mínimo un conflicto bilateral de interés. Así la noción fin solo muestra interés que ha prevalecido en la formación de la norma, pero para captar la fuerza expansiva de esa norma no hay que ver exclusivamente el resultado, sino la relación conflictiva de interés que hay en su trasfondo. La Corte Constitucional en Colombia utiliza el test de razonabilidad para analizar la constitucionalidad de la legislación que restrinja derechos fundamentales en casos que se relacionan con la garantía de igualdad, el libre desarrollo, la personalidad frente a estados de excepción. También acude al balanceo para medir el peso específico de dos derechos constitucionales, el conflicto, y determinar cuál de ellos debe predominar técnica en la cual denomina la armonización concreta.